Bienvenidos a su programa. Le bajamos al fondo. Bienvenidos a su programa Fuerza para Vivir. Soy su amigo Alberto Morales y les agradezco su amable sintonía. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Chihuahua Capital, desde la cabina de transmisiones para todo el mundo a través de nuestras plataformas digitales. Nos pueden encontrar como La Voz Live en todas las plataformas digitales, y aquí lo que es todo la capital de Chihuahua, estamos transmitiendo en vivo y en directo a través del 100.3 FM y en nuestra aplicación con más de 50,000 usuarios también estamos transmitiendo en vivo y en directo. Y bueno, el día de hoy traigo un tema que yo le he titulado De la ruina al abrazo. De la ruina al abrazo. Y para esto vamos a tomar como referencia para ir desarrollando nuestra plática en Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32. Repito, Lucas capítulo 15, del versículo 11 al 32. Recuerde que nuestro teléfono aquí en cabina, teléfono de WhatsApp 614-362-7974. Repito, 614-362-7974. También puede marcarnos al 614-389-6839. Repito, 614-389-6839 y ese mismo número, pero con terminación 40. Y aquí, bueno, mi esposa Verónica les va a estar atendiendo. También nos puede dejar su reacción. Comparta esta transmisión para que este mensaje pueda llegar a mucha más gente, que seguramente alguna palabra, alguna frase puede cambiar el rumbo de su vida. Y también puede dejarnos su reacción si tiene algún comentario, si tiene alguna petición de oración. Con todo gusto, háganosla llegar a través de WhatsApp o a través de la página de La Voz Live en Facebook y con gusto le vamos a atender. Y bueno, dije que el tema es de la ruina al abrazo. Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32. Quizá esta parábola ya es conocido por muchos, pero quiero leerla y voy a tratar de ser lo más rápido posible porque hay mucho que hablar y el tiempo se pasa volando. Dice la escritura de la siguiente manera. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, y por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras,
has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hermosa parábola de la cual vamos a aprender este día, y espero que me regale de sus minutos, de su tiempo, para compartirle lo que considero es propicio para este día. Y déjenos su reacción y comparta esta transmisión, porque no sabemos lo que esté pasando mucha gente, y posiblemente una transmisión, una frase, una palabra puede hacer que aquella persona que está en alguna necesidad pueda hacer un alto en su vida y tomar la mejor decisión de su vida. Dije que el tema es de la ruina al abrazo. Ahora, todos hemos querido, como dice esa canción, hemos querido vivir a nuestra manera. En fiestas es muy común que de repente, ya cuando la gente está alegre, empiezan a hacer karaoke, y nunca falta esa melodía, nunca falta esa canción, vivir a mi manera. Y muchos, o todos, por no decir todos, hemos querido vivir a nuestra manera. Pero hay decisiones que prometen libertad, pero terminan en vacío. Esta historia del hijo pródigo no es solo de un hijo que se perdió, no es solamente de un hijo perdido, es la historia que muchos están viviendo hoy en día. Pero quiero decirte algo, tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando. Puedes alejarte de Dios, pero nunca puedes salirte de su amor. Y quiero tratar unos puntos importantes para que vayamos entendiendo lo que esta parábola nos quiere enseñar este día. Número 1, la rebeldía. Es decir, cuando decides irte. Y ahí en el versículo 11 al 13 nos dice la escritura: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. ¿A quiénes? Al hijo mayor y al hijo menor. Le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Este joven entra en una rebeldía, y esto tiene mucho que ver con nosotros, porque yo creo que todos en alguna etapa de nuestra vida tuvimos que pasar por ese tiempo, esa etapa de rebeldía. Cuando tú decides irte, el hijo, dice la escritura, pide su herencia. ¿Y de qué nos habla esto? Nos habla de un rechazo a la autoridad del padre, un completo rechazo a la autoridad del padre. Él decide irse, él quiere salir huyendo de la cobertura del padre y le dice: Padre, me voy. Entra en rebeldía, está teniendo una actitud de rechazo a la autoridad de su padre. Se va lejos, dice la Biblia, se va lejos. Esto nos habla o nos simboliza el alejamiento de Dios. Hay mucha gente que Dios de una u otra forma le está mostrando su amor y su misericordia, porque aquí en el Padre, en esta parábola, representa a Dios. El hijo pródigo nos representa a cada uno de nosotros. Y muchas veces, durante mucho tiempo, Dios, en su grande amor, en su grande misericordia, de una u otra forma, a través de una canción, a través de una reflexión, a través de una persona, a través de algún grupo, 1000 formas usa Dios para hacerte un llamado, para hacerte una invitación, para decirte: te estoy esperando. Pero mucha gente se va alejando de Dios, así como este hijo pródigo se iba alejando de su padre. La consecuencia: comenzó a vivir una vida desenfrenada. Pero esto es un placer momentáneo, pero que traía consecuencias reales. Muchos, cuando nos hemos alejado de Dios, como dije al principio,
queremos vivir a nuestra manera, en un placer momentáneo, pero no calculamos las consecuencias reales que van a llegar a nuestra vida. Hoy, hoy muchos viven lejos de Dios, buscando satisfacción en el dinero, satisfacción en las relaciones, satisfacción en los vicios. Hoy en día vemos a gran parte de la juventud viviendo, como dijera Ricky Martin, la vida loca, en una vida desenfrenada, en una vida de vicios, en una vida de esclavitud, en las adicciones. He conocido gente, he conocido jóvenes que usted los ve y pareciera ser que están bien, pero los escucha hablar, señoritas que las escucha hablar en la calle y dicen, ¿cómo es posible que una jovencita, muy jovencita, tenga esa forma de hablar? Son groserías, son terribles, pero es algo tremendo, algo tremendo. Vemos a los jóvenes que están consumiendo drogas, señoritas, jovencitos, ya consumiendo drogas. Es decir, están viviendo lejos de Dios, buscando la satisfacción en el dinero, en las relaciones, en los vicios. Pero escuche esto, todo lo que te aleja de Dios, tarde o temprano, te vacía. Le repito esta frase, todo lo que te aleja de Dios, tarde o temprano, te vacía. La segunda cosa que quiero tratar con ustedes es que cuando decidimos alejarnos de Dios, por consecuencia, no porque Dios lo quiera, sino por decisión nuestra, por nuestras malas decisiones, entonces viene la ruina. Es decir, cuando tocamos fondo, cuando nos fuimos alejando de Dios, deslumbrados por lo que el mundo nos ofrece, deslumbrados por los vicios, deslumbrados por todo aquello que el mundo ofrece, pero tarde que temprano nos cobran la factura y entonces viene la ruina. Y es cuando tocamos fondo. Mire lo que dice el versículo 14, del 14 al 16. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Es decir, se le acabó todo. Y entonces vino la crisis económica, vino la crisis emocional. Y esto lo vemos que está terminando mal en la vida de este joven que quería vivir a su manera. Vemos a este joven que le pidió a su padre su herencia, lo que le correspondía como herencia, se alejó de la cobertura del padre, rechazó la autoridad del padre, comenzó a vivir a su manera, comenzó a vivir la vida loca y entonces, poco a poco, se fue malgastando todo hasta quedó en la quiebra, quedó en la bancarrota, quedó en la ruina y entonces tocó fondo. Viene la realidad, despierta su realidad y se da cuenta que hay una crisis económica y hay una crisis emocional. ¿Por qué? Porque al final de cuentas termina cuidando cerdos. Esto nos habla de una degradación total. En el caso de los israelitas, en el caso de los judíos, el que un judío apacentara cerdos, para ellos era una degradación total. Una degradación total. Es decir, habían llegado hasta lo más bajo. Y este joven de nuestra historia ha tocado fondo, ha llegado a lo más bajo y él entra no tanto en una crisis económica, sino en una crisis emocional. ¿Por qué? Porque en la condición que se encuentra, dice la Biblia que comenzó a darle hambre. Este joven tiene hambre, pero leímos en la Escritura que dice que nadie le ayudaba. Nadie, absolutamente nadie, tuvo misericordia de este joven. Y es lo que pasa en la realidad. Cuando tú tienes, todos tienen. Pero cuando a ti te falta,
todo mundo se aleja de ti. Aquellos que se decían tus amigos, aquellos que estaban a ti, que estaban contigo y que te decían que eran tus hermanos y tus amigos y tus guardaespaldas, cuando ya no tienes nada, cuando ya no tienes para invitarles, ya no son tus amigos. Las amistades se rompen, se alejan de ti y nadie te ayuda. Esa es la realidad de muchas personas hoy en día. Tiene hambre, pero nadie, absolutamente nadie, le está ayudando. El pecado siempre cobra factura. Hay momentos donde la vida te deja solo. Pero ¿para qué? Para que reflexiones. Por eso hay momentos en nuestra vida que Dios permite que toquemos fondo, para que ahí en la soledad, precisamente, reflexionemos acerca de nuestras malas decisiones. Quiero darte una frase más. El fondo no es el final, es el lugar donde muchos comienzan a despertar. Así es de que si tú has tocado fondo, si tu condición actual es que tú dices, ya toqué fondo, ya no hay nada más para mí, ya se acabó todo para mí, ya no hay propósito, ya no hay motivación, ya no hay sueños, ya no hay visión, ya no hay nada. Bueno, te repito esta frase. El fondo no es el final, es el lugar donde muchos comienzan a despertar. ¿Por qué? Muchas veces Dios permite que llegues al fondo, que te sientas completamente solo, porque ahí, en esa soledad, empiezas a reflexionar y empiezas a entender que cometiste un error, que tomaste una mala decisión. ¿Y qué es lo que te queda? Tomar la siguiente decisión, que puede ser para bien o puede ser para mal, pero comienzas a reflexionar y en base a esa profunda reflexión, entonces despiertas y te das cuenta que es el comienzo para despertar una vez más y levantarte de ahí. La tercera cosa que quiero tratar con ustedes es que vemos la historia de este joven. Primero, pide lo que le corresponde, rechaza la autoridad del padre, se va y vive a su manera, como muchos hoy en día. Pero después, cuando lo malgastó todo, cuando está en quiebra, cuando está ya en bancarrota, toca fondo y entonces comienza a reflexionar. Él despertó, él volvió en sí y entonces viene, cuando hay una profunda reflexión, por consecuencia, viene algo que la Biblia llama arrepentimiento. Es decir, cuando decides volver, cuando hay un verdadero arrepentimiento. Y para esto voy a leer lo que dice el versículo 17 y 19. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Hay un arrepentimiento en este joven. En esos momentos que ha tocado fondo, en esos momentos que se siente solo, en esos momentos donde aquellos que se llamaban sus amigos lo han abandonado, él entra en una profunda reflexión cuando hay una crisis emocional, cuando hay una crisis económica, y entonces él vuelve en sí, él reacciona, él despierta y dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Si en la casa de mi padre los trabajadores, los jornaleros, tienen abundancia de pan y yo aquí deseando comer lo que los cerdos están comiendo. Él volviendo en sí, dice la Biblia, es decir, reconoce su condición. Yo no sé qué condición es en la que te encuentras hoy en día, pero si tú estás por el mal camino, si tú estás en las drogas, si tú estás alejado de Dios, si tú estás en una situación complicada,
primero tienes que reconocer tu condición. Tienes que reconocer tu condición. Si sientes que has tocado fondo, si hay una crisis emocional, si hay una crisis financiera, tienes que reconocer tu condición, es decir, volver en sí. Este joven volvió en sí y él está reconociendo su condición. Está reconociendo su condición. Recuerda la casa del Padre. Una vez que él entiende y reconoce la condición en la que se encuentra, él recuerda la casa de su padre. Y él dice, ¿qué hice? ¿Qué mala decisión tomé? Que ahora estoy aquí queriéndole quitar la comida a los cerdos cuando en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Y tal abundancia que los propios trabajadores tienen abundante pan. Hay abundancia de comida. ¿Qué estoy haciendo aquí? En la casa de mi padre yo tenía una posición. En la casa de mi padre yo era respetado. En la casa de mi padre realmente tenía amigos. En la casa de mi padre lo tenía todo, no me faltaba nada. Tenía amor, tenía compañía, tenía comprensión, lo tenía todo. Él está recordando la casa del Padre. Y entonces al reconocer su condición y al recordar la casa del Padre, él toma una decisión. Y él dice, me levantaré e iré. No es solamente que ya tocaste fondo y que digas, ¿ahora qué hago? No, tienes que reflexionar para que puedas reconocer tu condición. Y una vez que reconoces tu condición, tienes que entender que el único que te puede ayudar se llama Dios. ¿Por qué? Porque confiaste en tus amigos y te abandonaron. Quizás hasta tu propia familia ya te abandonó también. Quizá en aquellos que confiaban te dieron la espalda. El dinero en el que habías confiado se esfumó. Y ya no puedes confiar en el dinero o en las riquezas. Entonces, una vez que tocas fondo y reconoces tu condición, entonces tienes que entender que solamente Dios y solamente Él puede ayudarte, puede levantarte de donde has caído, puede sacarte de la condición en la que te encuentras, pero para esto tienes que tomar una decisión. Este joven está tomando una decisión y él dice, me levantaré e iré. Vemos que primero toma una decisión equivocada que le trajo consecuencias terribles. Pero ya en esa condición en la que se encuentra, donde el pecado le ha cobrado la factura, él reconoce su condición y dice, tengo que tomar una decisión. Y la decisión es, me levantaré e iré a la casa de mi padre. El cambio comienza en la mente y se concreta en una decisión. Te repito esto. El cambio comienza en la mente y se concreta en una decisión. Dios no te pide perfección, pide un corazón arrepentido. Quiero repetirte esta frase. Dios no pide perfección, pide un corazón arrepentido. No tienes que arreglar tu vida para venir a Dios. Vienes a Dios para que Él arregle tu vida. Porque hay mucha gente que piensa es que soy tan malo y he hecho tantas cosas malas que Dios no me va a recibir así. No, es que Dios no te está pidiendo perfección. Dios no está pidiéndote que arregles tu vida y después vengas a Él. No, vienes a Dios así como estás. Así como estás. Vienes a Él para que Él arregle tu vida. Son las 7:24, si no me equivoco. Son las 7:24. Las 7:25. Ok, ya me están corrigiendo. Es que aquí tengo un horario y allá aparece otro. 7:25. Casi nos vamos a ir a la pausa, pero quiero recordarle que nos puede enviar sus mensajes de WhatsApp al
614-362-7974. 614-362-7974. Envíenos sus mensajes de WhatsApp. Con gusto mi esposa les va a atender. Y bueno, está escuchándonos nuestro gerente Freddy de Ávila y el corte no entró, es decir, no estaba ahí en la playlist, por eso no pudimos ponerlo y tuvimos que entrar después de que aparentemente tenía que entrar el corte, pero no pasa nada, ahorita tiene que estar entrando ya dentro de un minuto aproximadamente, pero recuerde 614-381-7866, 614-381-7866 es mi número de WhatsApp personal. Si usted quiere enviarme sus mensajes de texto, con mucho gusto también le vamos a estar atendiendo. Y si tiene alguna petición, háganosla llegar, por favor, porque al final podemos hacer un espacio para orar por las diferentes peticiones. Si no las hay, gracias a Dios por eso, usted está bien, pero no falta quien pudiera estar necesitando de alguna oración. Conoce de alguien que está enfermo, conoce de alguien que está en una situación, conoce de alguien que esté batallando en su matrimonio, en su familia. Háganos llegar esa petición y con gusto vamos a estar orando. Y bueno, son ya las 7:26 o 27. ¿Sí? Ok, vamos al corte, volvemos.
Muy bien, ya estamos de regreso. Gracias por continuar en sintonía. Quiero enviar saludos a Alma Quintero, que nos está viendo a través de la Voz Live en Facebook, allá en Huatulco. Huatulco, lugar precioso, lugar hermoso. Saludos, saludos a nuestra hermana Alma allá en Huatulco. Y también quiero enviar saludos a un amigo. ¿Qué digo amigo? Es un hermano, ¿sí? Jonathan Vargas, que me está escuchando. No sé si ya estará en su casita o andará trabajando todavía. Pero Jonathan, gracias por estarnos sintonizando. Gracias, que Dios te bendiga. Dios bendiga también a tu familia, a tus pequeñas. Claro que sí. Y bueno, para aquellos que nos están escuchando en diferentes lugares, allá en Oklahoma, en Wisconsin también, enviamos saludos allá a Wisconsin, en Estados Unidos, en California, en Veracruz también, donde hay varias personas que nos están viendo y nos están escuchando. Que Dios les bendiga. En Yucatán, la gente bonita de Yucatán. Mis amigos, tengo muchos amigos allá en Yucatán. También les enviamos un fuerte abrazo desde Chihuahua capital. Y donde quiera que me esté escuchando, gracias por continuar en sintonía. Recuerda, estamos en el 100.3 FM y en La Voz Live en todas las plataformas digitales. Así de que nos puedes estar escuchando o puedes descargar también nuestra aplicación con más de 50,000 usuarios y en aumento, completamente gratis. No ocupa mucho espacio en su memoria, no consume muchos datos y en la palma de su mano tiene un gran contenido exclusivo. Así es de que solamente tiene que descargarlo y no solamente descargue la aplicación, sino comparte el link para que muchas más personas tengan acceso a esta bendición, a esta aplicación. De verdad que está increíble. Y bueno, continuamos, estamos hablando de este tema interesante que le hemos titulado De la ruina al abrazo y estamos viendo la historia de este joven. La historia de este joven que Jesús lo menciona. Está hablando acerca de un padre que tiene dos hijos, uno mayor, uno menor. De repente al menor le entra la loquera y él dice, es que yo quiero vivir a mi manera, como dice el corito. Pide su herencia, pide lo que le corresponde. Después rechaza la autoridad del padre, se va y malgasta su dinero en borracheras, en lo que el mundo ofrece, hasta que de repente queda en la bancarrota, queda en la ruina. El pecado le cobra la factura y resulta que entra en una crisis económica y lo más terrible, en una crisis emocional, porque ha tocado fondo. Aquellos que le dijeron que estaban con él lo han abandonado. Ahora tiene hambre, tiene que ver la forma de trabajar y lo mandan a cuidar cerdos. Y mientras él está dándole de comer a los cerdos, se le antojaba la comida de los cerdos. Y ahí, cuando ha tocado fondo, después de haberlo tenido todo, ahora no tiene nada y está en una crisis emocional terrible. Y entonces él reflexiona, él entiende, él recuerda la casa de su padre. Él dice, tomé una mala decisión y esa mala decisión me ha traído consecuencias fatales. He tocado fondo, pero ahí vuelve en sí y toma una decisión. Dice, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Tenía hambre, nadie lo ayuda. Pero como lo dije, el pecado siempre cobra factura. Y hay momentos donde la vida te deja solo para que precisamente reflexiones. Mencioné también, el fondo no es el final. Es el lugar donde muchos comienzan a despertar. Una vez que este joven vuelve en sí, reconoce que cometió un error, que tomó una mala decisión, entonces reconoce su condición. Al reconocer su condición, entonces recuerda la casa de su padre, recuerda todos los privilegios, todos aquellos beneficios que tenía en la casa de su padre, aquella posición que tenía como hijo, y él entonces toma la decisión. Dice, me levantaré e iré. Y entonces dije, el cambio comienza en la mente y se concreta en una decisión. Repito, el cambio comienza en la mente y se concreta en una decisión. Dios no pide perfección, pide un corazón arrepentido. No tienes que arreglar tu vida para venir a Dios. Vienes a Dios para que Él arregle tu vida. Ahora, la cuarta cosa que quiero platicar con ustedes es que una vez que este joven se arrepiente, vuelve en sí, toma la decisión, entonces viene un proceso que se llama
restauración. Restauración. Cuando el Padre te recibe, comienza el proceso de restauración en tu vida. Y esto lo leemos ahí en el versículo 20 al 24. Dice la Escritura: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Veamos con atención lo que nos enseña esta parábola. Cuando el joven se arrepiente, reconoce su condición y toma la decisión de volver a la casa de su padre, algo sucede. Viene la restauración, pero la restauración comienza cuando el padre lo recibe. Pero aquí hay un dato interesante. El padre lo vio de lejos, dice la Biblia. El padre lo vio de lejos, es decir, que el padre siempre lo estuvo esperando. El padre siempre lo estuvo esperando. Tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando, tienes que entender esto. El Padre Celestial siempre te ha estado esperando. Cuando tú reconoces la condición en la que te encuentras, porque hay momentos en la vida de las personas que llega una reflexión, un pensamiento, y tú dices: ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cómo va a terminar mi vida? Y cuando tú reconoces tu condición, cuando tú reconoces que te has alejado de Dios, entonces decides volver y te llevas la sorpresa de que el Padre siempre ha estado esperándote. El padre de este joven lo vio de lejos. Esto nos habla de que estaba esperándolo. Lo siguiente, no solamente lo vio de lejos, sino corrió hacia él. Corrió hacia él. Esto nos habla de un amor que rompe protocolos. El amor de Dios es tan grande, que cuando tú vienes a Él, Él te demuestra cuánto te ama. Dice la Escritura que el Padre lo ve de lejos, corre hacia Él, rompiendo los protocolos, ¿sí? Rompiendo todos los protocolos, corre hacia Él, lo abraza, lo restaura y lo celebra. ¡Wow! Increíble escena que Jesús nos presenta para mostrarnos en un lenguaje sencillo el amor que Dios tiene para la humanidad. Ahora veamos algo interesante. Dios no te rechaza, te recibe. No te trata como esclavo, te devuelve identidad de hijo. En ningún momento en esta parábola vemos que cuando el padre lo vio de lejos, y a lo mejor este joven vendría andrajoso, oliendo mal, oliendo a cerdos, oliendo a drogas, no lo sé. Pero la condición de pecado así es. El pecado huele mal. El pecado apesta. El pecado huele mal. Sin embargo, cuando el padre lo vio de lejos, corrió y lo abrazó. Quizás aquel hijo que él va con el pensamiento de que ya no voy a ser llamado hijo. Voy a decirle a mi padre que me haga como uno de sus esclavos, que me haga como uno de sus trabajadores, que me haga como uno de sus jornaleros, porque perdí mi posición de hijo por haber tomado una mala decisión. Sin embargo, el padre, número uno, no lo critica. Lo está recibiendo y lo recibe con mucho amor
lo recibe con un abrazo y no lo está reprochando. No le está diciendo, te lo dije. No le está diciendo, sabía que ibas a volver así. No, no lo señala, no lo juzga, no lo critica. Lo abraza, lo restaura y lo celebra, porque le da la orden a su criado. El joven está diciendo, Padre, ya no soy digno de que me llames tu hijo porque he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. El padre no le respondió. El padre mira al criado y le dice, tráeme un vestido, tráeme sandalias, vistan a mi hijo. Pero es que huelo mal. No te estoy preguntando si hueles mal. Te estoy diciendo que te voy a vestir de realeza. Pero es que no sabes todo lo que hice. No te estoy preguntando qué hiciste. Quiero vestirte con vestiduras reales. Pero es que mira, he pecado tanto. No te estoy preguntando cuánto has pecado. Te quiero celebrar. Y da la instrucción y le dice, traigan al becerro más gordo y mátenlo y hagamos fiesta. Celebremos. Entonces, ese es el proceso de restauración. El Padre te recibe con los brazos abiertos, así en la condición que te encuentras. Aunque huelas a pecado, Él te recibe, Él te abraza, te restaura y te celebra. Dios no te rechaza, te recibe. No te trata como esclavo. A su hijo en ningún momento le dijo, sí, qué bueno que entendiste y ahora vas a ser mi esclavo. No, no te trata como esclavo. Te devuelve identidad de hijo. Dios no te recibe con reproches, te recibe con abrazos. Pero viene una advertencia. Vimos en la historia que no solamente había un hijo, había dos. El que entró en rebeldía y se fue era el menor. Pero había un hijo que nunca se fue. Esto lo leemos del versículo 25 al 30. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces, el mayor, se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. El hijo mayor estaba en casa, nunca se fue, pero con un corazón lejos, porque aunque estaba en su casa, en la casa del padre, no había una buena comunicación con el padre. Su corazón estaba lejos. Esto nos habla de una religiosidad sin relación. Hoy en día hay mucha gente dentro de las iglesias, dentro de los templos. No faltan, ahí están, pero no hay una relación con Dios. Vemos gente escarnecedora, vemos gente criticona, vemos gente que chismea, vemos gente que murmura, vemos gente que señala. Una religiosidad sin relación. Impedimos muchas veces que la gente que viene buscando lo que Dios ofrece, nosotros mismos les cerramos las puertas. Eso nos habla de una religiosidad. ¿Por qué? Porque este hermano mayor, este hijo mayor, no entendía la gracia. Para él, su mente estaba en una confusión diciendo, ¿cómo? Yo estoy aquí.
Yo estoy siempre aquí. ¿Y por qué a mí no me das nada? ¿Por qué no me dejas ni siquiera matar un cabrito para comérmelo con mis amigos, hacer fiesta con mis amigos? Padre le dijo, hijo, tú estás aquí y todo lo mío es tuyo. Diciéndole, no agarras porque no quieres, no comes porque no quieres, porque aquí hay. Lo mío es tuyo. Y así hay mucha gente. Se enoja cuando Dios bendice a alguien más. Se enoja cuando ve que alguien prospera. Se enoja cuando ve que alguien Dios lo está levantando. Yo lo viví. Yo lo viví. Yo recuerdo que hace ya casi 35 años que conocí al Señor. Yo llegué así porque había tocado fondo, porque reconocí mi condición. Y Él me abrazó, Él me recibió con los brazos abiertos. Cuando yo llegué por primera vez a una congregación, llegué así, como el Señor me alcanzó. Yo andaba entre las pandillas, entre las drogas, era rockero, y así llegué con esa vestimenta de rockero, con pantalones de mezclilla rotos, con tenis rotos, con playeras negras, con demonios, y con algo que extraño que era mi cabello largo, porque ahora ya no tengo. Dicen mis hijas que a la Tupsi Pop ya se le vio el chicle, pero bueno, cuando tenía 18 años sí tenía cabello. Y entonces resulta que llego así, con el cabello largo. Y una hermana que ya hace tiempo que partió con el Señor, en una ocasión me confesó, me dijo, ¿recuerda cómo llegó a la iglesia? Le dije, sí. Dice, cuando yo lo vi parado en la puerta del templo, con el cabello largo, yo dije, este hombre hasta piojos tiene en la cabeza. ¡Wow! Y así mucha gente piensa, como el hijo mayor, criticando, enojándose, ¿por qué a él Dios lo salvó? ¿Por qué? Bueno, porque él quiso. Así de simple, así de sencillo. Hay gente que no entiende la gracia. No basta estar cerca, hay que tener relación con el Padre y hay que cuidar el orgullo espiritual. Puedes estar en casa y aún así perderte del corazón del Padre. Todos somos ese hijo pródigo en algún momento. La buena noticia que te tengo este día es que el Padre sigue esperando. Y hoy puedes volver a los brazos del Padre porque Él te está esperando. Así de que te dejo con esa reflexión. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu condición? No importa qué tan lejos hayas caído en el pecado. Él te está esperando con los brazos abiertos. No está esperando que te limpies para venir a buscarlo, no. Así, en la condición que te encuentres, Él te recibe. Y quiere recibirte dándote un abrazo, restaurando tu vida y celebrando que estás vivo. Así de que te dejo con esta reflexión. Y tenemos por ahí una petición que nos hicieron llegar a través del WhatsApp. Vamos a orar por Oscar Flores. Nos están pidiendo oración porque él está mal de salud. Donde quiera que se encuentre, Oscar Flores, vamos a orar por él. Y si tú que me estás escuchando y has tocado fondo y no sabes qué hacer, quiero orar por ti. Quiero pedir a Dios para que ahí donde estés, Él te toque, Él te visite, puedas sentir el abrazo del Padre y puedas entender que Dios es bueno. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante del trono de tu gracia y, Señor, nos unimos en oración, nos unimos en clamor a favor de Oscar Flores. Señor, él está mal de salud, su condición de salud está mal, Señor, pero, Señor, yo sé que tú lo conoces y donde quiera que se encuentre, Oscar Flores, yo quiero pedirte, Dios mío, que extiendas tu mano de poder, extiendas tu mano de misericordia y lo toques, lo restaures, Señor. Muéstrale tu poder, muéstrale que tú eres un Dios vivo, que no has cambiado, que eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, revélate a su vida, Padre, y que Él pueda sentir tu abrazo, Él pueda sentir que tú estás ahí, Señor, restaurando, sanando toda enfermedad. En el nombre de Jesús, Padre, y si hay alguien que en este momento nos está viendo, nos está escuchando o verá próximamente esta transmisión
y que, Señor, esté en una condición que entiende que ha tocado fondo. Padre, que este día pueda tomar esa decisión de volver a tus brazos, de volver a casa, entendiendo, Señor, que tú lo estás esperando con los brazos abiertos. Tócalo, restáuralos, hazlos libres de las adicciones, del pecado. Restaura familias, sana enfermedades. Glorifícate como solo tú lo sabes hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Se ha llegado el momento ya de irnos y el día de mañana le espero en Un Día al 100.3 de 10 a las 12 del día. Estaremos en su programa Un Día al 100.3 con el titular del programa, nuestro hermano Carlos de Alba, que estaremos ahí y con todo el equipo de producción de Un Día al 100.3 y no se pierdan las transmisiones porque hay muchos programas interesantes que van a ser de edificación. Y el próximo miércoles, si Dios lo permite, estaremos también una vez más aquí en su programa Fuerza para Vivir. Me despido, soy su amigo Alberto Morales y me despido con esta frase que siempre le digo. Súbale el volumen a su conciencia para que pueda escuchar la voz de Dios. Nos vemos y nos escuchamos. Bendiciones, cuídese. Hasta la próxima. Los que están ahí en mi perfil, que Dios les bendiga. Gracias por su amable sintonía y comparta la transmisión. Bendiciones.